Hola y bienvenidos a este su canal, Iglesia Bautista Fiel a la Palabra, Bogotá, Colombia. Mi nombre es Iván Herrán y soy predicador en la iglesia. El día de hoy traemos y nos debemos estar leyendo 16 de febrero el proverbio número 16. Sobre esto traemos una idea y tiene que ver con el versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Bien, debemos sujetarnos, dice la palabra, a figuras de autoridad puestas por Dios. Eso lo leemos en Pedro, en Primera de Pedro. Siempre son malas noticias cuando tenemos la ira de las autoridades sobre nosotros, bien sean nuestros padres por mal comportamiento, por cosas que sabemos que a veces hacemos y a ellos les disgusta. Por ejemplo, eh, una hija o un hijo en un momento dado sabe que su papá no le gusta que se haga tatuajes o que se vaya a profanar su cuerpo con este tipo de actitudes y actividades. Y si se la hace, pues obviamente sabe que la ira de sus padres va a estar sobre ese hijo. También a veces también tenemos las figuras, otras figuras de autoridad, como es el jefe, el esposo o la esposa, y son personas, nuestros profesores, por ejemplo, a nivel de estudio, etcétera. El gobierno civil, por ejemplo, también tenemos a veces, tenemos siempre las figuras de autoridad. Nadie quiere recibir sobre uno la ira de una autoridad. ¿Cómo reaccionaríamos o cómo reaccionamos frente a una circunstancia de estas en que la autoridad que tenemos está enfadada con nosotros? Bueno, bien sea sus padres, su esposo, por ejemplo, o su esposa, si hace algo que le afecta o le disgusta, pues obviamente va a venir la ira de esa persona sobre usted. La Biblia nos dice que, que la ira del rey es como un mensajero de muerte. Entonces debemos tener cuidado, es bien importante esto, ¿cierto? Nadie quiere tener la figura de autoridad de mal genio con usted, enfadado, iracundo. Dice, pero el hombre sabio lo pacificará. Tú no quieres, tú querrás siempre pacificar a esa persona en esa relación con la autoridad. Uno no podría estar tranquilo en una situación de estas, bien sea la circunstancia por algo correcto o por algo incorrecto, o que uno lo considere que es correcto o incorrecto. Lo importante es tratar de venir a paces con esas personas, con esas figuras, para que todos estemos contentos y estemos bien. Eh, una anécdota, cuando era chico ayudaba a una persona que estaba trabajando en albañilería, en construcción, en mi casa, y mi mamá le proveía, en mi casa le proveía, mi mamá era la que estaba a cargo de eso, le proveía unas herramientas. Bien, este señor dañó una herramienta, yo no me di cuenta, pero el día anterior yo había estado jugando con ella. Yo no sé si él lo hizo intencional o no intencionalmente, apareció rota y mi mamá o él le dijo a mi mamá que había sido yo. Mi mamá se puso iracunda, de mal genio. ¿Por qué? Porque pues había que volver a comprar la herramienta y pues no había mucho dinero. Entonces, obviamente, ella incluso me castigó por eso. Tiempo después yo le expliqué a ella y le seguí explicando durante los años. Ella me comentó que obviamente después de eso, mi mamá no volvió a contratar a esa persona para que le ayudara con los arreglos de la casa. Precisamente por eso, porque él mintió para que yo quedara culpable, no invertir nuevamente en la herramienta a causa de él, porque él era el que la había roto. Pues fue algo sencillo, fue producto del trabajo, era una cegueta, una hoja de cortar tubos de PVC. Entonces, pues no era algo muy grave, pero él no quiso asumir el costo de eso, entonces dejó que la culpa cayera sobre mí, mi mamá estuvo en disgusto, me castigó y pues obviamente yo traté de estar a paces con ella. También vemos un ejemplo en la Biblia, cuando David empieza a ser importante dentro del pueblo de Israel, el rey se pone iracundo con él e incluso trata de matarlo. Entonces él siempre busca estar y la forma de apaciguarlo. O sea, su figura de autoridad era el rey y con razón o sin razón, él buscó incluso matarlo. Pero David ni siquiera, aún teniendo la oportunidad, obró en contra de él, ni confabuló, ni habló, ni murmuró en contra de él. Entonces, tratamos siempre de hacer las paces con ellos porque es lo último que tú quieres ver, recibir la ira. Y más si nos dice la Biblia que es mensaje o mensajeros de muerte.
En Primera de Pedro leemos en el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois afectado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos este ejemplo. Ok, aquí nos habla Pedro exactamente de las figuras de autoridad, que teniendo o no teniendo razón, nosotros debemos respetar y estar a paz con ellos para que sigamos sus pisáis. Sigue más adelante todo en lo que es Primera de Pedro. Ya vamos a hablar un poco más sobre Pedro en un punto más abajo. Entonces, debemos tratar de no responder fuego con fuego. ¿Qué quiere decir? Si la figura de autoridad está iracunda, nosotros no vamos a empezar a argumentar en contra de ellos, a ser rebeldes, a quejarnos, a refutarles, a refunfuñar. No, esta autoridad que es dada por Dios allí, por ejemplo, nuestros padres o los jefes o la gente que está allí en autoridad, dice que la persona inteligente, si la autoridad está iracunda contigo, generalmente es por algo, bien sea causa o justa o injusta, sea consciente o inconscientemente que hayamos hecho algo que les causa esa ira sobre nosotros. Ahí lo inteligente y lo que debemos ser sabios es ir y buscar ponernos a paz con ellos, con nuestras autoridades, bien sea que nos guste o no nos guste, que lo aceptemos o que no lo aceptemos, debemos estar a paz con ellos. Finalmente, quisiera leer por entero la primera de Pedro, versículo número 20, que es bien, bien interesante y bien bonita. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos este ejemplo, para que sigáis sus pisadas, sus caminos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a el que juzga justamente, quien llevó él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Esto hace referencia también a las personas que tengan padecimientos de salud, recordar que hemos sido sanados por sus heridas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Bien, queridos hermanos, esta era la idea que traíamos sobre el Proverbio 16. Que sean bendecidos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos mañana, Dios mediante, febrero 17, con el Proverbio número 17. Dios los bendiga.